Un terapeuta eficaz dependerá al menos en parte de que se produzca una buena química entre paciente y terapeuta. Y esto es muy importante. Esta famosa idea de la química entre los pacientes, entre las personas y las relaciones en general, es muy importante porque si nosotros no tenemos una buena química, si me cae mal, por ejemplo, mi paciente, o al paciente yo le caigo mal, o simplemente no me soporta, o yo no soporto, ¿no? Es importante que lo reconozcamos. Es importante que uno como terapeuta analice qué fue lo que sucedió. Y si de claro te das cuenta que no está funcionando, que no te interesa, pues no lo tiendas. O sea, ¿para qué? ¿Para qué pierdes tu tiempo? ¿Y para qué le haces perder el tiempo y dinero a otra persona? Mejor lo canalizas a alguien que tal vez sí pueda trabajar con el paciente y ya está. ¿Sí? Para eso es importante el que tú puedas decidir desde esas primeras sesiones de trabajo, de entrevista, decir, oye, no me voy a llevar bien con este paciente, ¿sí? Imagínense que llega, por ejemplo, un paciente muy narcisista, ¿sí? Y que te digan, pues yo vengo acá pues para ver si realmente son buenos los psicólogos, ¿no? Porque pues yo soy una persona con una formación con doctorados y pues voy a ver qué tan bueno eres, ¿sí? Voy a ver qué tanto sabes, porque pues me imagino que sabes mucho, ¿no? Y que te empieza a atacar y atacar y atacar. Obviamente eso te habla desde una característica de personalidad importante y significativa. Pero si tú no tienes interés, la capacidad o las ganas de querer hacerlo, pues no la atiendes. O sea, ¿por qué? Porque sabes que no va a haber una buena química entre ustedes y no va a funcionar. Entonces tenemos que precisamente poder saber y leer ese tipo de situaciones para poder cuidarnos a nosotros como terapeutas, pero también cuidar al paciente y que de esta forma, pues obviamente, pues sirva y que el tratamiento sea exitoso. La propia personalidad del terapeuta constituye necesariamente un factor de cierta importancia para determinar el resultado de la terapia, al margen de su formación profesional y del tratamiento que adopte. O sea, no importa el enfoque que tú quieres. O sea, realmente te va a servir de guía. Pero al final es tu personalidad la que está ahí. O sea, yo no puedo fingir que soy distinto a como soy, ¿no? No voy a ponerme mi camiseta, ah, ahora ya soy terapeuta, ¿no? Y hablo serio y estoy con mi cara así seria y como que... No, pues yo soy como soy, o sea, es mi personalidad. Y esa personalidad también se ve reflejada en mi trabajo como terapeuta. Y ahí estoy yo, o sea, no voy a tener un personaje, ¿sí? No voy a interpretar algo. ¿Por qué? Porque al final se trata de ser uno genuino, porque a partir de esa genuinidad le puedo enseñar a la persona que no tengo que poder crear barreras alrededor de mí para expresar lo que siento. ¿Sí? Y esa personalidad va a constituir un aspecto muy importante para el tratamiento terapéutico. Y bueno, ¿cómo podemos medir el éxito de la terapia? ¿Sí? Hay maneras de saber si funciona o está funcionando o funcionó lo que hicimos como terapeutas. Sí, sabemos y podemos entender y hay ciertos elementos que nos pueden dar señal de que ha mejorado la persona. Por ejemplo, ver que hay maneras distintas de pensarse, al menos lo primero que se me viene a la mente, ¿no? Como que estas formas en cómo tal vez se adapta a las situaciones, ver que mejora, que se hace preguntas, tal vez como un pensamiento más reflexivo, al menos de este tipo de terapia es uno de los indicadores más importantes. Pero hay ciertas cosas importantes a tomar en cuenta. Por ejemplo, la impresión subjetiva de que se ha producido un cambio. No solo yo como terapeuta lo pueda percibir, sino también el paciente se escuche diferente, se presente, se comporte de una forma distinta. De cierta manera uno lo nota enseguida. Por ejemplo, el hecho de que cuando llegan las primeras sesiones, ¿no? A veces, pues obviamente uno registra todo lo que nace, ciertos escritos sobre aspectos que le llaman la atención en cada una de las sesiones. Pero uno puede haber decir, oye, ¿te acuerdas cuando llegaste que normalmente por todo gritabas o por todo te molestaban las situaciones y ahorita cada vez que te sucede algo lo primero que haces es preguntarte, bueno, ¿y esto qué papel tengo yo en todo lo que está sucediendo? ¿Realmente
es algo contra mí, o la persona estaba molesta y yo resultaba que estaba al lado de esta persona, realmente para mí era esta cuestión. Entonces eso nos puede dar un indicio de que ha habido un cambio, ¿sí? El reconocimiento del paciente de que se ha sentido diferente, por ejemplo, que se ha producido un cambio, de que te diga, ¿sabes qué? Me he sentido diferente, creo que realmente ahorita las cosas las puedo ver ya de una forma distinta, creo que me siento más relajado, creo que, ¿no? Cualquier sensación que el paciente tenga de que se ha producido un cambio. Los informes, por ejemplo, de familia o amigos del paciente, si es que, por ejemplo, estamos viendo a un niño, ¿no? Y que los maestros te digan, que los papás te digan, o algún otro familiar te comente de que siente que ha habido un cambio, pues también puede ser importante. La comparación de puntuaciones anteriores y posteriores al tratamiento, por ejemplo, en test, si yo, por ejemplo, apliqué una batería de pruebas, ¿sí? Y esa misma batería de pruebas o alguna prueba particular la vuelvo a aplicar después de varias sesiones de trabajo o varios tiempos después del tratamiento y veo que hay un cambio, pues obviamente pudiese pensar que hay un análisis, hay una mejoría en ese sentido. Y medidas del cambio en una serie de conductas explícitas, es decir, que la persona tal vez ya no está haciendo o se está comportando de la manera en que lo hacía. Por ejemplo, no sé, una persona que constantemente se drogaba y ahora ya no lo hace. Ese puede ser un índice de que la persona ha mejorado, ¿sí? Una persona que tal vez se agarraba a golpes cada vez que salía y ahorita ya no lo hace. Tal vez ese tipo de conductas, pues nosotros podamos dar señal de que ha habido alguna mejoría o algún cambio. Lo más probable es que el terapeuta solo disponga de una muestra muy reducida de conductas, la que nos muestra el paciente durante la terapia, a partir de las que de que hacer su evaluación del cambio. Es decir, nosotros vemos al paciente una vez, una hora, tal vez a la semana, ¿sí? A veces puede ser 2 o 3 veces, dependiendo de cada tratamiento. Pero pensemos, vemos al paciente una hora a la semana. En esa hora, nosotros podemos y tenemos que tener la capacidad de poder escuchar lo que dice el paciente y darnos cuenta de si las cosas han cambiado, se han mantenido o han empeorado, ¿sí? A veces en el tratamiento, y esto es algo que igual a veces menciono, es que uno puede dar 2 pasos adelante y retroceder uno, ¿sí? Y sentir que vamos mejorando y de repente pum, 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 retrocedes otra vez, ¿sí? Pero la diferencia está en que tú ya sabes que sí puedes hacer las cosas distintas. Antes lo fuiste descubriendo. Y tal vez sea mucho más rápido llegar otra vez a esa situación previa al retroceso y podamos seguir adelante. Y cuando te des cuenta, a pesar de que retrocediste varios pasos en ocasiones, ya avanzaste 10 a cómo llegaste, ¿sí? Y eso realmente da una sensación de que ha habido un cambio. El paciente no necesariamente es una fuente fiable de información sobre el resultado de la terapia y aquí es importante tomar en cuenta porque en ocasiones nos topamos con ciertas resistencias y que el paciente puede decir, oye, ya me siento súper bien, estoy increíble, la verdad, he mejorado todo, o sea, toda mi vida ya está mucho mejor, estoy súper feliz. Y cuando de repente tienes esta cuestión como de mejoría mágica y fiable, es importante escucharlo, porque también de repente se puede conectar con nuestro propio narcisismo y decir, ah, claro, soy un gran terapeuta, obviamente va a funcionar, sí, obviamente hice grandes intervenciones y el paciente ha mejorado muchísimo mi gran trabajo. Pudiésemos caer en ese narcisismo y no darnos cuenta, pero si nosotros escuchamos bien, decir, bueno, ¿en qué momento del trabajo terapéutico está llegando este maravilloso cambio? ¿En qué momento la persona ya se siente súper bien? ¿Qué sucedió las sesiones pasadas? ¿Sí? Y de repente te puedes dar cuenta de que esta falsa cura pues viene como una resistencia más que de un cambio. Puede haber habido un cambio, una mejoría, pero tal vez esta cuestión de que ya cambió todo, no. Y tenemos que precisamente estar muy pendientes de eso. No solo es posible que piense interesadamente que está mejorando, sino que puede hacerlo también para agradar al terapeuta. Y lo que les decía, a veces tenemos que escuchar por qué tal vez el paciente nos está diciendo todo esto, qué es lo que busca,
¿no? ¿Qué tipo de relación tal vez está reviviendo, ¿no? Con nosotros como terapeutas, y hay que poder escucharlo, ¿sí? Y saber interpretar qué tipo de relación es lo que sucede y poder señalarlo para ver si no se está convirtiendo en una resistencia y que no pueda permitir precisamente el trabajo adecuado. Pero aquí una pregunta importante a tomar en cuenta. La persona pudo haber mejorado independientemente de ir o no a terapia. Se pudo haber producido ese cambio de todas maneras. ¿Realmente fue vital el hecho de que vaya la persona a terapia o no? Pues yo les diría que depende. Hay situaciones que nos hemos topado en donde la persona, hay casos en donde las personas han mejorado sin necesariamente ir a terapia, han podido adaptarse mejor a sus vidas, o sea, no todo el mundo ha ido a terapia, ¿sí? El tratamiento sí ofrece una oportunidad, un espacio, una situación para poder realmente mejorar, pero no necesariamente implica que si no vas a terapia vas a fracasar en la vida y vas a sufrir, no, para nada. Hay gente que ha sido muy exitosa y que no necesariamente ha ido a terapia en algún momento de su vida, ¿sí? Pero algo que nos tiene que quedar muy claro es que la psicoterapia es más eficaz que no recibir tratamiento. Y aquí es lo que les quiero decir. Cuando una persona, por ejemplo, enferma, yo puedo decidir no tomar ningún medicamento y sufrir la fiebre y dolor de estómago y cualquier síntoma que ustedes quieran, ¿sí? Y tal vez sane solito, va, pero sufrí un montón cuando pude haber tomado un medicamento para que me aliviara y no me doliera. Uno decide qué es lo que quiere. Uno decide qué es lo que quiere en su vida. Al final, pudiste haber ido al tratamiento y decir, yo mejoré y no tuve que ir a ningún tratamiento. Pues para empezar habría que decir, bueno, ¿cuál es el objetivo de que lo plantees de esta manera? Y segundo, pues tal vez decir, pues valió la pena sufrir tanto tiempo, tantos años para no hacerlo. Entonces, una de las cosas es muy importante tomar en cuenta. El tratamiento no ofrece milagros, no hay cambios mágicos, pero sí ofrece una oportunidad para hacerlo. Ofrece un espacio para poder pensar, un espacio para poder pensar un poco más sobre nosotros mismos y poder mejorar algo, ¿sí? Muchas veces preguntan, ¿cuánto tiempo es necesario venir a terapia? Depende mucho de cada persona. Cada persona tiene diferentes maneras de percibir la situación en la que vive. Cada persona tiene situaciones distintas. Y a veces lo planteo como, ¿en cuánto tiempo una persona puede aprender a hablar algún tipo de idioma? ¿Sí? Por ejemplo, si pensamos, ¿cuánto tiempo necesitas para aprender a hablar ruso fluidamente? Si vas una vez a la semana, ¿cuántas veces tendrías que ir para realmente aprender a hablar ruso? ¿Una vez a la semana? ¿Dos veces a la semana? ¿Cuánto tiempo te va a llevar? ¿3 años? ¿5 años? Si solo vas una vez. Y si vas 2 veces, tal vez tres. Y si vas 4 veces, y si vas toda la semana, pues se recorta el tiempo, ¿no? Nosotros trabajamos con algo más difícil, que son las emociones, ¿sí? Más difícil que el ruso, porque cada uno de nosotros tiene un lenguaje y una historia distinta que poder, pues, descifrar. Entonces, es precisamente lo que tenemos que tomar en cuenta. No ofrecemos milagros, pero sí ofrecemos una oportunidad de cambio, una oportunidad que implica un esfuerzo, pero que al final va a ser más eficaz que el hecho de dejar que el tiempo sea el que lo cure todo.